Siempre es una bendición poder por este medio podernos comunicar, podernos compartir la palabra del Señor. Queremos eh, decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. Estamos en medio de unas elecciones presidenciales. Como cristianos, obviamente nos toca orar, clamar al Señor que nos bendiga, que se haga su voluntad y que con responsabilidad poder ir a hacer nuestro deber cívico. Que Dios bendiga, que Dios dé paz, Dios guarde su familia. Pero permítame en esta mañana reflexionar sobre Jesús y Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que también tiene mucho que decirnos en esta mañana. Permítame entonces leer San Juan capítulo 3 del verso 1 al verso 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es un diálogo que Jesús ya tiene con Nicodemo y que hemos visto un poco hace un par de domingos atrás. El encuentro entre este maestro de la ley, que es Nicodemo, jefe en, en grupo político y religioso de Israel, perteneciente a la sinagoga, encargado de velar por temas judiciales y políticos. O sea, un Nicodemo sería un hombre que se encuentra en las altas esferas, ¿no?, de la política israelita de ese tiempo. Se acerca a Jesús de noche. Nos hablan, hemos comentado quizá de noche, para poder dialogar sobre la Torá, sobre temas religiosos, y le llama Rabí, maestro, el grande, ¿no?, o grande, como ya hemos comentado también, grande, y lo reconoce como maestro que viene de parte de Dios. Es interesante el título que le da, no solo de Rabí, sino dice: creemos que has venido como maestro. Bien, en la tradición judía, aquel que iba a iniciar el reinado de Dios era el Mesías. Y entonces, ¿qué características tenía el Mesías? Es que iba a ser el maestro, ¿no?, el maestro que lee e interpreta correctamente la Torá, el maestro que con la guía divina iba a guiar a Israel a hacer la voluntad de Dios y a instaurar el reino de Dios. Y entonces parece que Nicodemo y un grupo de fariseos ven en Jesús ese maestro iluminado por Dios que iba a lograr este reinado de Dios. Por eso se acercan y le dicen: reconocemos que tú eres ese Mesías, ¿no?, aquel que interpretando la Torá, vuelvo a repetir, aquel que iluminado por Dios, aquel profeta guiado por Dios que nos va a llevar a un nuevo reino. Pero la contestación de Jesús llama la atención, ¿no?, porque casi no le toca ese tema. Jesús más bien le dice, respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que le cambia de tema.
como que mientras que Nicodemo viene con toda una estructura religiosa y política, entendiendo de cómo puede ser este surgir del reino de Dios, Jesús le dice, mira, el reino de Dios se va a construir de otra manera. Eso es lo que de alguna manera le está diciendo, ¿no? El reino de Dios no se va a construir como tú pensaste, Nicodemo. Tú pensaste que en base a la Torah, en base a un líder especial, se va a poder lograr cambios profundos. Se va a iniciar un nuevo gobierno. Y Jesús les está diciendo, pero es cierto, Dios va a instaurar su reino, pero de otra manera. Y claro, ya vamos a ir reflexionando más adelante en todo lo que va a decir Juan, de qué trata este reino, pero cómo se inicia, cómo empieza, y toda una reflexión, ¿verdad? ¿Cómo empieza este reinado de Dios? ¿Cómo podría empezar, si queremos decir de alguna manera, una nueva sociedad? ¿Dónde empieza? ¿Cómo lograr un mundo mejor, como tanto anhelamos, ¿no? Dice, como un mejor Perú. ¿Cómo lograrlo? ¿Se limitará a elegir como hoy a un líder especial, carismático, qué sé yo, un líder decidido, un líder pujante, un líder de grandes conocimientos? ¿Empezará por ahí? Quizá todos tengamos, ¿no? O algunos dicen, bueno, así va a ser, así puede ser, este es el cambio, estas las decisiones. Nicodemo venía con toda esa carga religiosa y política ante Jesús. Venía con su agenda y a decirle, Señor, así puede ser. Tú eres ese Mesías, ¿no? Tú eres, así hemos entendido, así nos han enseñado, así hemos comprendido. Y vuelvo a repetir que Nicodemo no era cualquiera, él estaba en las altas esferas, ¿no?, del conocimiento de la Torah y de las relaciones políticas de su tiempo. Y entonces Jesús le va a decir, Nicodemo, vamos a tener que reflexionar y entender que no es así como creíste. El nuevo reino sí, el reino de Dios se va a instaurar, sí. Va a llegar ese momento en que Dios va a ser todo en todo, sí. Pero el inicio es de otra manera. Es naciendo de nuevo. Nacer de nuevo, y aquí entramos en otro tema, ¿no? Siempre decimos que Juan con las palabras siempre está, bueno, no solo Juan, ¿no? Era el método rabínico de jugar con las palabras para llevarnos a pensar. Nuestra traducción dice, es necesario nacer de nuevo. Pero también se puede traducir, es necesario nacer de arriba. Y Nicodemo lo que entiende es nacer de nuevo, por eso más adelante va a decir, tengo que volver al vientre de mi madre. Pero Jesús lo que está invitando es a nacer de arriba. Queremos grandes cambios, queremos nuestro hogar que se construya de una mejor manera en base a ideales mejores, nuestra sociedad, nuestra comunidad. Entonces Jesús dice, es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer de arriba. La invitación de Jesús a Nicodemo. Y lo otro se va a ir dando, lo otro se va a poder construir. Pero es necesario primero nacer de arriba. ¿Qué queremos decir con esas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús? Permítame algunas ideas. Nacer de arriba. Primero, Nicodemo ya es un hombre de edad, un hombre culto, pero no está limitado a nacer de arriba. Él puede nacer de arriba. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú y todos los demás pueden nacer de arriba. Y entonces nacer de arriba, una opción para todos. Donde estemos, como estemos, con la ideología o el pensamiento que tengamos, Jesús nos invita, mira, podemos nacer de arriba. Nicodemo, es necesario que nazcas de arriba. Y es la invitación
que nos hace en esta mañana Jesús a ti y a mí, nacer de arriba. Más adelante Juan lo va a explicar, ¿no? Y va a usar siempre estas palabras, lo terrenal y lo celestial, porque todos hemos nacido terrenalmente. Pero parece que esa no es toda la realidad. Jesús está diciendo es necesario nacer de arriba y esa opción es para todos. Tú y yo estamos, voy a usar esa palabra, de alguna manera imperiosamente llamados a nacer de arriba. Si no nacemos de arriba, parece que este reino de Dios, esta construcción nueva, va a ser muy difícil o casi imposible que sea realidad. Nicodemo, sabes mucho, tienes mucha experiencia, eres anciano, has vivido, pero puedes nacer de arriba, Nicodemo. Jesús le está diciendo también, así como uno nace en este mundo, nace en esta tierra, crece, se desarrolla, claro, bebe de la tradición de sus padres, somos seres sociales, de la escuela y de todas las realidades sociales que están en medio nuestro, y crecemos con eso, con valores, ¿no? Con principios, crecemos con una manera de pensar. Pero ahora que naces de arriba, que naces de nuevo, entonces tienes que desarrollarte con otra manera de pensar, debes dejarte influenciar por otros principios, otros valores, los cuales ¿de dónde vienen? De arriba. ¿Es posible nacer de arriba para todos? Sí. Y cuando iniciamos ese nacimiento, entonces nos desarrollamos con las cosas de arriba, obvio, ¿verdad? Porque has nacido de arriba, ahora necesitamos, nos dejamos influenciar, comenzamos a aprender, comenzamos a beber, comenzamos a asimilar todas las verdades y los principios de arriba. Y entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, necesario y posible nacer de arriba. Vas a tener que hacer un gran esfuerzo, dejarte guiar por Dios mismo y comenzar a influenciarte por lo de arriba. Dejar todo lo que aprendiste, que quizá vas a tener que reflexionarlo otra vez, vas a tener que ponerlo en segundo plano y dejarte influenciar por las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir nacer de arriba? Es que la realidad y la realidad divina, la realidad de Dios, se hace entonces real, a la redundancia, en nosotros. Dios, por medio de su Espíritu Santo, viene y se acerca a nosotros. Nacer de arriba implica que algo profundo va a ocurrir en nuestra vida misma, en su esencia. La realidad de Dios se le hace presente. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que darle paso a Dios. Nicodemo, tienes que abrirte a esa realidad divina que quiere de lo profundo de tu corazón hacer nuevas cosas. Queremos una nueva sociedad, queremos cambiar las cosas como este Nicodemo, sincero y real, pero tienes que abrirte a Dios. Tenemos que otra vez abrirnos a Dios totalmente, dejarnos influenciar por las cosas de arriba, dejar que esa verdad divina, esa realidad divina, por medio de la palabra de Dios y su Espíritu, comience a hacer los cambios necesarios en lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, afectos, planes. Es necesario nacer de arriba. ¿Cómo se hace? En realidad, más adelante lo va a decir Juan, pero ¿cómo nacer de arriba? Alzando los ojos a Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Señor, he vivido mi vida tan lejos de ti,
No te he tenido presente, Señor. No me he dejado influenciar por esos principios y esos valores de arriba, de tu palabra. Ni siquiera sabía, Señor, que tengo que nacer de arriba, que no es suficiente nacer aquí de mis padres. Pero aquí estoy, Señor. Quiero nacer de arriba. Es la invitación que Dios nos hace esta mañana. Que Dios permita que esta nación logre desarrollarse y crecer. Ojalá podamos elegir y se elija un hombre que tema y considera a Dios en su vida. Fuera que sí, fuera que no, tú y yo podemos empezar diciéndole al Señor: Señor, ven a mi vida. Señor, aquí estoy. Quiero nacer de arriba. No es suficiente, he entendido. No es suficiente. Hasta aquí todo lo que he logrado, todo lo que sé, todo lo que he aprendido. Entiendo que es necesario nacer de arriba. Y entonces podremos ser seres de influencia, hombres y mujeres de bendición, para poder lograr una mejor familia, una mejor sociedad, una mejor comunidad, desarrollándonos con las realidades divinas. Que Dios lo bendiga, mi hermano, que Dios lo guarde, que Dios lo cuide, que Dios proteja siempre a su familia. Permítame unas palabras de oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Quieres bendecir nuestro país, quieres bendecir mi vida, quieres bendecir mi familia, porque estás interesado en esto, Señor. Estás interesado en que vivamos en paz. Estás interesado, Señor, en que podamos vivir solidariamente. Estás interesado, Señor, en que tu reino se extienda para bendición de muchos aquí, Señor, en este mundo, en esta tierra, en este país. Señor, permítenos nacer de arriba. Dejarnos influenciar, Señor, profundamente por tus realidades divinas. Abrirnos, Señor, a la influencia de tu realidad en mi corazón, en mis pensamientos. Oh Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos. Señor, y juntos te oramos por nuestro país. Que tengas misericordia, que, Señor, permitas que se haga tu voluntad. Obra maravillosamente. Te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Que Dios lo cuide. Y estaremos el próximo domingo por este medio.